El año 1517 se conmemora la Reforma Protestante. ¿Y en qué fecha? ¿31 de qué mes? De octubre. ¿Y por qué esa fecha? ¿Por qué 31 de octubre de 1517? Porque Martín Lutero, o cuenta la historia de que fue Martín Lutero, o quizás otra persona, que fue a la iglesia en Alemania y clavó las 95 tesis en esta iglesia. Y eso alteró las mentes de los ministros en las iglesias, sacudió a toda la ciudad, pero si pensamos acerca de la reforma en la adoración o de la reforma en la liturgia, debemos pensar en otro teólogo, en otro protestante, porque estaba prohibido predicar en el idioma común del pueblo. Lo que estaba estipulado era predicar en el idioma latín. Pero es Ulrico Zwingli, quien en Año Nuevo de 1519, él entra a la iglesia, abre la Biblia, expone en el Evangelio según San Mateo y predica en el idioma alemán, algo que jamás se había hecho. Así que 1519 es una fecha importante porque es el inicio de que muchas iglesias van a continuar este modelo, este ejemplo de predicar la palabra de Dios en el idioma o en el lenguaje del pueblo. Y es que para aquel entonces la predicación o el aprendizaje de la Biblia era algo esotérico, era algo como buscar algo místico, era un misterio, solamente para los más eruditos. Pero eso trajo la reforma, predicar sistemáticamente, verso a verso, la palabra de Dios. Así que en esta segunda charla voy a hablar acerca de la predicación reformada o la predicación donde los protestantes pudieron reformar este elemento litúrgico central e importante en la adoración dominical. Entonces, quiero mencionar 5 aspectos o 5 puntos acerca de la predicación, y lo primero sería que es bíblica, en segundo lugar, que es centrada en la obra y ministerio de Cristo, o un lenguaje que hace 2 décadas se está usando popularmente es la palabra cristocéntrica. En tercer lugar, es dependiente. Y aquí estaba en duda de poner esta palabra porque quizás no se entiende, pero en minutos voy a intentar explicar a qué me refiero con dependiente. En cuarto lugar, la predicación es sencilla y quizás esto connota algo negativo, pero también en breve voy a intentar explicar esto. Y por último, es aplicativa o experimental. Así que 5 puntos que quiero mencionar esta noche acerca de la predicación. Y mencionar que en el huerto de Edén, Dios creó a Adán como un homo litúrgicos, con elementos de cómo adorar a Dios y cómo se introduce el pecado. Y es que Dios ha dado su ley para meditar de día y de noche, para que Adán como el ministro, como el pastor, pueda dirigir la adoración y el servicio, labrando y guardando. Pero ¿qué es lo que ocurre en el lugar santísimo, en el lugar sagrado, en el templo, en la montaña sagrada? Se cambian los oficios. La mujer toma el puesto del pastor, la mujer toma el puesto del homo litúrgicos y la palabra se pervierte. La palabra de Dios es distorsionada por una criatura, por Satanás. Y cuando se distorsiona la palabra de Dios, se convierte en algo autoritativo. Y desde entonces, el pecado ha continuado en la lucha de escuchar la voz de Dios o la voz de la criatura. Pero pasando los siglos y los tiempos, el pueblo de Israel ha intentado reformar la iglesia. Y ve conmigo al libro de Nehemías, capítulo 8. Es un evento importante porque el pueblo de Israel ha sido exiliado producto del pecado, producto de escuchar la voz de la criatura,
pero ahora han sido llevados de regreso a Jerusalén. Su llamado ha sido construir los muros de la ciudad, ha sido su llamado de reconstruir el templo de Jerusalén, y ahora hay una fecha especial. Nehemías capítulo 8, verso 1 nos dice así: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Literalmente la idea es que el pueblo está diciendo que traigan la Torá o la ley de Moisés. Esto se refiere a los 5 primeros libros de Génesis a Deuteronomio. Verso 2 dice: y el sacerdote, el ministro principal, que es un levita, es Esdras, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Entonces, en la congregación hay hombres, hay mujeres, pero esta frase implica también personas de menor edad. Y dice al final del verso 2, el primer día del mes séptimo. Es una fecha especial. El día, la palabra 7 o séptimo es especial en la Biblia. Hablamos de guardar el día séptimo, hablamos de las 7 semanas, hablamos del séptimo año o de 7 veces 7 años. Y aquí tenemos el séptimo mes, así que la palabra 7 o séptimo es importante en la Biblia. Y tenemos que en el séptimo mes se celebran o se conmemoran 3 fiestas. En el día 15 es la fiesta de tabernáculos. Eso está en Levítico 23. El día 10 es el día de expiación. Pero el primer día, donde se encuentran aquí Esdras, Nehemías y la congregación, se celebra ¿qué fiesta? La fiesta de las trompetas. ¿Y qué se hace en esta fiesta solemne? Porque Israel tenía un calendario litúrgico en el antiguo pacto. ¿Qué se hace? Pues se toca trompetas. Y algo particular es que en el lenguaje, en los tiempos antiguos, la idea de tocar una trompeta es para la guerra, para iniciar una guerra. Pero aquí, ¿cuál es el contexto? El contexto es adoración. Así que el lenguaje de nuestra adoración también está en relación a una guerra. Cuando adoramos, estamos sirviendo a Dios y somos comisionados para ir a la guerra, al mundo, a ser luz y sal. Verso 4 dice lo siguiente: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y luego se menciona que son 14 ministros, pero en el centro está Esdras, que ha abierto la ley de Dios y está en un púlpito, está predicando la palabra de Dios. Y este será un precedente importante para los diseñadores, constructores, luego en las sinagogas, una costumbre de abrir las escrituras, los rollos, y predicar la palabra de Dios. Y eso fue precisamente lo que los protestantes hicieron: abrir la Biblia y predicar las sagradas escrituras. Después de Zwinglio, su sucesor fue Enrique Bullinger, y él fue el arquitecto de la segunda confesión helvética. En el prólogo de esta confesión, él escribe lo siguiente acerca de la predicación. Él dice: la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Suena redundante, pero cada ministro que predica la palabra de Dios debe ser la misma palabra de Dios, porque no son palabras del hombre o sabiduría del hombre o la elocuencia del hombre que convierte almas, sino es la palabra de Dios, que es poder de Dios. Recuerdo cuando Pastor Percy me habló de una hermana que estaba delicada de salud, y recuerdo escribirla, y el último que me dijo fue: voy a estar bien. Pero al día siguiente ella falleció.
y a más de uno nos tomó por sorpresa. Y Pastor Percy me pidió si puedo dar una reflexión en el entierro. Y es hasta ahora uno de las reflexiones o charlas que he dado que ha sido más difícil para mi vida y ministerio. Y es que en el momento del entierro, casi a 1,5 metros de distancia, estaban sus padres de familia. Estaban muy tristes, estaban familiares, amigos, y yo estaba diciendo, ¿qué puedo decirles a todos ellos? Abrí la Biblia en el Evangelio de Juan y leí lo que el mismo Señor Jesús dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la palabra de Dios. No solamente sabiduría humana. Y eso es lo que los protestantes buscaron hacer, predicar la palabra de Dios. ¿Qué es la predicación? La predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios puede convertir corazones de piedra en corazones de carne. Puede convertir a personas, no las palabras o la sabiduría del hombre. En segundo lugar, la predicación es cristocéntrica. En Nehemías capítulo 8, verso 5, dice lo siguiente. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Esdras? Está abriendo los rollos y está hablando, leyendo el Pentateuco. Por supuesto, son solo algunas secciones, no son todos los 5 rollos. Pero este lenguaje se repite más adelante. Ve conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, y el contexto es que el Señor ha resucitado y se ha presentado a 2 discípulos que están en camino a una ciudad llamada Emaús. Y en San Lucas, capítulo 24, es este mismo lenguaje. El Señor Jesús les dice lo siguiente, en Lucas 24, en el versículo 27, dice así: y comenzando desde Moisés, es decir, la Torá, es decir, la ley, el Pentateuco, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor Jesús? El Señor Jesús está diciendo, todo lo que se ha escrito apunta a mí, apunta a lo que yo estoy realizando, apunta a lo que yo he hecho. En el verso 32 dice lo siguiente: estos 2 discípulos, después de que el Señor se fue, dicen lo siguiente: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y eso es precisamente lo que todo predicador debe hacer. Cuando abre las Escrituras y predica la palabra de Dios, no está solamente centrada como los católicos romanos, que hasta hoy en día lo hacen, de predicar a Cristo, pero a la vez de exaltar a su madre, o de predicar de Cristo, o de predicar de otros santos. No, el tema central es Cristo y su obra. Antiguamente, en el primer siglo, si uno quería construir algún camino o carretera, todos los caminos y carreteras llevaban o buscaban que llegue al destino de Roma. Y así debe ser todo sermón o predicación. Toda predicación siempre debe llevar a la obra y ministerio de Cristo. Un puritano, un teólogo inglés, dice lo siguiente, es una frase precisa sobre este punto, es Richard Sibbes. Él dice, la predicación es el carruaje que transporta a Cristo por todo el mundo. La predicación es el carruaje que transporta a Cristo por todo el mundo.
Así que cuando predicamos, no exaltamos al hombre, no es antropocéntrica, es cristocéntrica. En tercer lugar, es dependiente. Y aquí pensaba poner la palabra espiritual o experiencial, pero quizás estas dos palabras puedan confundir un poco. Pero es la idea. Cuando me refiero a dependiente, me refiero a que aunque cada predicador tiene distintas personalidades, distintos tonos de voz, somos en un sentido independientes, pero en otro sentido siempre somos llamados a depender de la obra del Espíritu Santo. En Nehemías, capítulo 8, en el verso 6, dice lo siguiente. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Entonces, después de leer, de dar sentido a las Escrituras, ¿cuál es la respuesta de esta congregación entre hombres, mujeres, menores de edad? Ellos responden, amén, amén. Es un lenguaje litúrgico, pero es particular, porque leemos en muchos pasajes que termina una oración o un salmo, amén, pero son muy pocas veces cuando se termina con amén, amén. ¿Qué porción estaba leyendo y dando sentido Esdras? La Torá, la ley de Moisés. Y este lenguaje de amén, amén se encuentra solamente en algunos salmos, pero también se menciona en la ley de Moisés. Ve conmigo al libro de Números, capítulo 5. Es un pasaje un poco extraño. Es sobre el tema de los celos en un matrimonio, en una relación. Y el sacerdote parece que está dando un tipo de conjuro, pero es un rito ceremonial. Y la idea es que una mujer, si es acusada de infidelidad, ella debe estar dispuesta a aceptar, si en caso se haya algo de infidelidad, recibir este juicio o automaldición. Y la respuesta de esta mujer es amén, amén. Capítulo 5 de Números, en el verso 22, dice lo siguiente. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá, amén, amén. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando Esdras está leyendo la ley de Moisés, cuando Esdras está dando sentido a la palabra de Dios, la respuesta de la congregación es amén, amén. Y ellos están diciendo, si hay algo en nosotros, si hemos sido infieles, porque de ahí hemos venido del exilio, pues que recibamos la maldición. Pero ¿cómo una persona logra llegar a esa conclusión? ¿Cómo una persona llega a reconocer su pecado y reconocer la necesidad de un Salvador? El Catecismo Menor de Fe de Westminster, en la pregunta 89, la pregunta dice lo siguiente. ¿Cómo viene la palabra a ser eficaz para la salvación? Y la respuesta es la siguiente. El Espíritu de Dios hace que la lectura y aún más especialmente la predicación de la palabra sean medios eficaces de convencer, de convertir a los pecadores y de edificarles en santidad y dar consuelo por la fe hasta la salvación. Entonces, no es solamente abrir las Escrituras, sino es producto del Espíritu Santo. Así que cada predicador que expone las Sagradas Escrituras debe depender siempre del adverbio, siempre de la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que sucede siglos después cuando el apóstol Pedro
llega el derramamiento del Espíritu Santo, no hay un púlpito, pero él está predicando y más de 3,000 personas se convierten. Y no es producto de la elocuencia o erudición de Pedro, sino es por obra del Espíritu Santo. Otro puritano, Richard Baxter, en su famoso libro El Pastor Reformado, dice lo siguiente: la oración debe soportar a nuestro trabajo y a nuestra predicación. Si hay alguien que no le predica fervientemente a su gente, es debido, es producto, es consecuencia, es resultado a que no ha orado seriamente por ellos. Si no esperamos en Dios para que les dé fe y arrepentimiento, nunca podemos esperar que ellos crean y se arrepienten. Entonces, es depender del Espíritu Santo, pero también de tener un tiempo de oración. Como dice Baxter, la oración es el soporte del ministerio y del trabajo de cada pastor y también de la predicación. Entonces, el predicador debe tener una experiencia íntima y personal con el Espíritu Santo antes y después de predicar las Sagradas Escrituras. Hay una historia que puede ilustrar este punto. Un pastor presbiteriano antiguo, su nombre fue Murray McKay, Robert Murray McKay. Seguramente hay una mejor forma de pronunciarlo, pero es Robert Murray McKay, y él en un momento estuvo dando un sermón, una predicación en el servicio, y se dice que había una persona que recién había llegado a esta iglesia, un visitante, y se quedó asombrado de su sermón, y se acercó a un digamos, asistente de este pastor, y le dijo: ¿cuál es el secreto del éxito de estos sermones? Y este asistente tomó a este visitante, lo llevó a la oficina pastoral y le dijo: ve y siéntate en su escritorio, siéntate y pon tus manos en tu rostro y ponte a llorar. Luego continuó y lo llevó al estrado, al púlpito, y le dijo: ponte en pie, alza los brazos y llora. Y ese es el secreto del éxito de este pastor. Así que la predicación debe mostrar un amor a las personas que estamos predicando. Y eso se ve reflejado cuando el ministro que está por predicar ora antes privadamente por la congregación que está a punto de escuchar la palabra de Dios. Y un cuarto punto es que la predicación debe ser sencilla. Ve conmigo a Nehemías, capítulo 8. Verso 7. Dice lo siguiente: y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían que entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Algunos han traducido esta frase de entender como traducirlo, pero la idea es que la predicación debe ser perspicua o clara, sencilla. Hay otro pastor escocés que participó en el desarrollo de la Confesión de Fe de Westminster, fue un ministro escocés, su nombre fue Samuel Rutherford. Seguro hay una mejor forma de pronunciar su nombre, pero Rutherford, él decía que como una persona cuando hace una sopa o un caldo, lo hace en una olla gigante, muy grande, pero al final termina sirviéndolo en platos pequeños. Así debe ser la predicación. El ministro debe investigar todo lo que fuese posible para él, pero al final presentarlo de una manera clara y sencilla, que hasta la persona que no tiene una educación pueda entender la palabra de Dios. Y hasta la persona más erudita pueda estar sorprendido de la palabra de Dios.
Entonces, lo que tenemos aquí en Nehemías es buscar que toda persona, hombre, mujeres y menores de edad, puedan entender la palabra de Dios. Y por último, debe ser experimental o aplicativa. Nehemías 8, verso 9, dice lo siguiente. Nehemías 8, 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Así que cuando escuchan parte de Génesis, parte de Números, parte de Deuteronomio, el pueblo se entristece. Pueden reconocer que han sido expuestos en sus pecados. Pero Esdras aplica la palabra de Dios y les dice: no vayan a sus casas tristes. Hoy es la fiesta de las trompetas, es un día de alegría, de celebración. Verso 10 dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces aquí el ministro no solamente está enseñando lo que no saben, sino está diciéndoles lo que deben hacer. Así que no solamente el predicador debe suponer de que la enseñanza está en base a lo que la congregación desconoce o ignora, sino también el predicador debe aplicar la palabra de Dios en base al contexto o situación pertinente y también en respuesta a cada sección o capítulo que se esté exponiendo. Juan Calvino, en sus sermones en Deuteronomio, dice lo siguiente: si entro al púlpito sin dignarme a mirar un libro y frívolamente pienso: oh bueno, cuando predico, Dios me dará suficiente para decir, y vengo aquí sin molestarme en leer o pensar en lo que debo declarar, y no considero cuidadosamente cómo debo aplicar la Sagrada Escritura para la edificación del pueblo, entonces sería un advenedizo arrogante. Calvino está diciendo: no es permisible para mí venir a la iglesia y decir, bueno, voy a orar, que Dios me guíe y pueda ver qué decir a la congregación. No, Juan Calvino aquí está diciendo que es prudente, importante, útil para que el ministro, cuando va a predicar, ya esté preparado anticipadamente las aplicaciones pertinentes para la congregación que va a escuchar aquel sermón. Entonces, lo que buscaron los protestantes, los reformadores, es traer el púlpito a la liturgia, predicar la palabra de Dios, que es poder de Dios. Pero cuando se predica, está junto a la mesa. No solamente trajeron el púlpito, sino también reformaron la mesa. Porque cuando se predica la palabra de Dios, también se presenta la palabra de Dios de manera visual en la Santa Cena. Son dos cosas que van juntos. Si se predica, se administra la cena. Si se administra la cena, también se predica la palabra de Dios. Es importante esto. Entonces, algunas cosas para pensar en nuestros días es que, por un lado, la congregación y por otro lado, los que predican. Por un lado, la congregación es que a veces tendemos a amar al predicador más que el mensaje. Somos de Apolos, de Pablo, o de José Barriga, o de Bill Bradford. Puede haber cierta simpatía del predicador, puede haber cierta amistad con aquel predicador, pero debemos amar el mensaje más que el predicador, y no al revés. Hay una historia de una iglesia antigua donde el pastor había trabajado por casi más de 35 años y él fallece y nombraron a un nuevo pastor. Y a este pastor, cuando iba a dar sus sermones, los líderes o quizás ancianos de aquella iglesia
le dieron en un portafolio todos los sermones que su pastor había predicado y le dijeron, tú solamente abre estos sermones y léelos en voz alta, nada más. No amemos más a los predicadores que al propio mensaje. Y recuerdo una vez estar en Manuel Arévalo hace mucho tiempo atrás y uno de los hermanos o hermanas se acercó a un ministro o a uno de los líderes y dijo, ¿por qué en los domingos solamente predican y hablan la Biblia y hablan? ¿Por qué no usan diapositivas o algunas imágenes para poder estar más despiertos? Y muchos piensan en distintos métodos o maneras para entretener a las personas, pero no debe ser así. Hoy día sábado estuvimos en una charla con Pastor Bill Bradford y él estuvo enseñándonos acerca de la resiliencia varonil. Y él no habló por media hora, él no habló por una hora, habló casi por 2 horas aproximadamente. Y está bien, leímos el Salmo 18 y yo estaba en mi mente, no va a ser capaz de enseñar todo el Salmo 18 porque tiene 50 versículos, es muy largo. Pero lo hizo el pastor Bill. Y yo ahora recuerdo palabras del Salmo 18. Pero sé que quizás uno que otro en la mañana solo soportó 15 minutos y nada más. Los expertos en las conferencias, los científicos, dicen que solamente una persona debe hablar por 15 minutos. Después es pesado. Pero hermanos, en Nehemías leemos que la congregación estaba hambriento de escuchar la palabra de Dios. Estuvo desde el alba, ¿hasta qué tiempo? Hasta el mediodía, aproximadamente unas 6 horas. Así que, ¿eres capaz de soportar sermones largos? ¿Eres capaz de escuchar la palabra de Dios? O quizás a los 10 minutos ya estás en tu segundo sueño. Y quizás lo que están viendo en transmisión en vivo, en YouTube, solamente ven 1 minuto y nada más. Y es que en nuestra cultura estamos reduciendo todo. Así que para la congregación, exhorto a que podamos ser más capaces de poder soportar sermones de 30 a 40 minutos, porque es la palabra de Dios. Y ahora para los ministros y pastores, recordar que es el trabajo de los pastores, predicar la palabra de Dios. Como dijo Pastor José, estas son las llaves del reino y es una tarea para el ministro. Y la palabra predicación se ha vuelto algo muy superficial. Hablamos del querigma, de proclamar, y cualquier persona ahora puede subir al púlpito y predicar el día domingo, tanto mujeres o jóvenes, pero no están adiestrados o aptos para predicar. Juan Calvino predicaba 2 veces el día domingo y unas 3 a 5 veces de lunes a viernes. Por eso la riqueza en la teología y el hombre que llegó a ser en exponer por muchos sermones la palabra de Dios. Y con esto quiero terminar. En Areópago Cristiano se ha fundado desde el 2002 aproximadamente con Pastor Wes Baker y también con Pastor Bill Bradford. Y lo que queremos hacer es poder servir a distintas iglesias respetando sus tradiciones o sus confesiones. Queremos ser una institución, un seminario para poder servir mejor y capacitar mejor a los ministros, a los pastores, a los predicadores. Y así, cuando se abre la Biblia y se predica la palabra de Dios, puede arder nuestros corazones y así transformar el norte de Perú y todo rincón aquí en nuestras ciudades.